días, señor juez. Jessica Shirley Camacho Pérez, abogada por la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht, con casillas SINOE 83811, colegiatura del Colegio de Abogados de Lambayeque 2772, dirección calle Antequera 110 en San Isidro, y correo electrónico ppadoc01 @pge.gov.p. Eso sería todo, señor. Bien, gracias. La defensa del señor Javier Ley Sucho. Sí, buenos días con todos. Luis Castillo Berrocal con CAL 61820, casilla electrónica 54212 y demás datos que obran ya en este cuaderno, doctor. Nos hemos apersonado en horas de la mañana. A ver, especialista, buenos días. Por favor, informe y dé cuenta de los escritos presentados del apersonamiento del abogado. Buenos días, doctor. Para dar cuenta que hay dos escritos pendientes, el escrito signado con el número 48901-2024, presentado por el Ministerio Público con la sumilla adjunto elementos de convicción a folios 436, y el escrito 48940-2024, presentado por el señor Javier Leiciucho, con la sumilla amplío designación de defensa técnica a folios 1. Bien, gracias. En todo caso, estando a personal el doctor Castillo, téngase en cuenta. Respecto al escrito presentado por el Ministerio Público, entiendo que es copia de la disposición número 56, que también la parte peticionante ha acompañado o ha hecho mención. Consecuentemente, están notificados, tienen conocido de su contenido. Entonces, agréguese también a los antecedentes. Bien, ¿alguna observación para instalar la presente audiencia? Parece que no. En todo caso, damos por instalada válidamente la misma, y estando a la naturaleza del pedido, vamos a hacer uso de la palabra, señor abogado, a fin de que fundamente su pedido. Doctor Castillo, lo escuchamos. Sí, doctor, muchas gracias. Por favor, para hacer una proyección, es breve nomás, como es un tema de prescripción, son cortos. Interesante, no hay problema. Gracias. Gracias, doctor. ¿Lo puede visualizar? ¿Me confirma, por favor? Sí, doctor, sí, lo estamos visualizando. Le agradezco la confirmación. Perfecto, doctor. Nosotros hemos presentado una prescripción por el señor Javier Leiciucho, que forma parte del caso del Club de la Construcción. Solo una nota que después voy a volver en la parte final. Este pedido de prescripción se hizo hace más de un año, exactamente el día 23 de octubre del 2023. Y es importante, y voy a resaltar esto porque después voy a volver a ese argumento. Sin embargo, ahora voy a centrarme en lo que es materia de prescripción de fondo, ¿no? Las imputaciones, la participación que se le atribuye al señor Javier Leiciucho es haber participado de forma consorciada a través de la empresa CIM en 4 licitaciones públicas. La primera, 01-2012, la segunda, 02-2012, la tercera, 29-2012, y la licitación pública 01-2013 MTC del consorcio Vial Luna Buena. ¿Por qué resalto esta licitación? Porque ya hubo anteriormente una discusión de prescripción y quedó zanjado que no se podía prescribir por separado ninguna de las licitaciones porque había un injusto penal que atribuía a la Fiscalía que se daba de manera continuada. Pero se dio de manera continuada hasta el último acto, entre comillas, que presume la Fiscalía ilegal, que es la licitación pública 01-2013. Es decir, hasta esa fecha se entiende como un acto continuado. Por eso, en nuestro pedido de prescripción, se aclaró expresamente que de ninguna manera se va a discutir eso que ya está zanjado incluso en doble instancia, sino vamos a partir de ese mismo razonamiento para ubicarnos únicamente en la última licitación. Entonces, a partir de eso, nos ubicamos en la licitación 01-2013 y a partir de eso sustentamos prescripciones. El cuadro de prescripciones, primero por el delito de colusión, ¿no? En el caso de la colusión, ¿qué sucede? Que la Fiscalía, durante los casi 7 años de investigación, en ninguna de las disposiciones, ni la disposición 18, que es la inicial, ni la que acaba de incorporar la Fiscalía, que nosotros también lo teníamos presente, la 56, en ninguna de esos cuadros de prescripción para esas licitaciones o para la licitación 1-2013, la Fiscalía ha establecido cuál es el monto de perjuicio patrimonial. De hecho, la misma Fiscalía no pudo realizar la pericia contable porque se le agotó el tiempo, a pesar que el juzgado le había dado hasta 12 meses para que haga la pericia y nunca la hizo. Entonces, en ese sentido,
nosotros lo que postulamos en este caso es que hay una colusión en realidad simple. La Corte Suprema acaba de decir en una casación reciente que la pericia no es el único medio para probar la colusión agravada, correcto, pero en la disposición 56 ni siquiera hay un término explícito de cuál es el perjuicio patrimonial basado en la participación de estas 4 licitaciones o en la última licitación del señor Javier Ley Ciucho como representante CIM. No existe. Entonces, en ese sentido, nosotros postulamos que esto se trata en realidad de una colusión simple porque se va a tener que necesariamente entender que es colusión simple en esos términos del proceso. ¿Por qué? Porque la misma disposición, revíselo usted, señor juez, no lo determina. Entonces, la licitación pública, ¿cuándo es la fecha del hecho que nosotros empezamos a calcular la prescripción? La licitación pública del 2013 se otorga la buena pro el 18 de octubre del 2013. Y la Fiscalía en toda la descripción de la disposición de 18 y 56 siempre supone y dice que la concertación inicia desde el año 2011. Entre todos los miembros del Club de la Construcción, en lo que estaría supuestamente el señor Ley Ciucho, ¿no? Desde el 2011, cuando se acordó que serían favorecidos por el MTC. Entonces tenemos aproximadamente 2 fechas de concertaciones, porque el último acto de concertación sería en octubre del 2013, el 18 de octubre del 2013, con la entrega de la buena pro. Entonces, a partir de eso, nosotros, ¿qué hacemos el cálculo de la prescripción? Los 6 años del máximo de la pena de la modalidad simple, más 3 años por prescripción ordinaria y más 1 año por aplicación de la ley 31751, que ha sido ratificada el 8 de julio del 2024 por ley 32104. Seguramente la Fiscalía estará listando el argumento de que hay un acuerdo plenario, etcétera, pero ahora lo quiero dejar fijado porque después voy a atacar ese argumento. Entonces, si esa es la perspectiva que nosotros postulamos, entonces la prescripción se da a los 10 años. En consecuencia, la fecha de prescripción por el delito de colusión sería en octubre del 2021, considerando que la misma Fiscalía dice que todo el grupo se concertó en octubre del 2011, o si consideramos la última fecha del otorgamiento de la buena pro, sería el 18 de octubre del 2023, porque la Fiscalía considera que la buena pro se otorgó objetivamente el 18 de octubre del 2013. Más 10 años, 18 de octubre del 2023, por colusión. Cohecho activo genérico. En este caso también se le atribuye que el señor Javier Ley Ciucho, a partir de esta pertenencia aparente al Club de la Construcción, había pagado entre el 2012 y el 2013 hasta el 3% por cada licitación. Ese es el supuesto fáctico de la Fiscalía en ambas disposiciones. Entonces, si tomamos en cuenta eso, se le ha atribuido al cohecho activo genérico 4 a 6 años. La licitación fue la última, nuevamente, 1-2013, porque es la del delito continuado, y los pagos habrían realizado entre el 2012 y 2013. Entonces, nuevamente el mismo cálculo, 6 años, más 3 años de prescripción extraordinaria, más 1 año, aplicación de ambas leyes, 31.751, 32.104, nos arroja un cálculo máximo de 10 años. Octubre del 2013 sería el primer cálculo, considerando la fecha de otorgamiento de la buena pro de la última licitación, o por último, diciembre del 2023. Aquí hay un error de digitación, debe decir 2023 en la fecha de la prescripción. ¿Por qué? Porque es el último cálculo, considerando que los pagos se habían realizado según Fiscalía entre el 2012 y 2013, más 10 años, 2023, el último día del 2023, consideremos así. ¿Por qué? Porque la Fiscalía hasta ahora no nos ha determinado la fecha exacta de los pagos, ni siquiera está descrito prácticamente, de ahí la deficiencia de establecer su propia pericia contable. Y asociación ilícita para delinquir, lo mismo, ¿no? Se le imputa que al pertenecer, integrar, formar parte del Club de la Construcción, se llegó a un acuerdo desde el año 2011 para formar parte de ese grupo y favorecer a funcionarios del MTC a supuesto cambio del otorgamiento de la buena pro. La pena para ese delito es de 3 a 6 años, no aplicaba en ese momento la modalidad agravada por el tema del lavado, por colusión ni cohecho, que es los otros delitos que se le imputan, ¿no? Y teniendo en cuenta que la Fiscalía dice que la integración inicia desde el 2011, contamos la misma lógica de la aplicación de la ley 31.751 y de la ley 32.104, entonces habría prescrito a los 10 años en octubre del 2021. Y si contamos la fecha del último otorgamiento de la buena pro, porque sería el último acto, lógicamente el último acto de pertenencia a esa organización criminal
perdón, esa asociación ilícita sería el 18 de octubre del 2013, cuando se otorga la buena pro en la última licitación, y habría prescrito 10 años después, el 18 de octubre del 2023. Y hasta aquí, señor juez, los cuadros, digámoslo así, las matemáticas, la cronología, la lógica simple, ¿no? Aquí viene la parte más pesada, porque yo entiendo que tanto Fiscalía como Procuraduría está sumamente preparada para decir, este es un tema votado, la Corte Suprema ya emitió el acuerdo plenario 5/2023, no hay nada que discutir, es un pronunciamiento que todos deben acatar. No, no es así. Y yo le explico por qué. Primero, la primera lógica es que esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo, pero además ya hay jueces que están inaplicando el acuerdo plenario 5/2013. ¿Por qué? Porque la ley 31.751 y la ley 32.104, la que ratifica la validez de la ley 31.751, ninguna de las dos ha sido expectorada del ordenamiento jurídico. Forman parte del ordenamiento jurídico, están vigentes y se aplican. ¿Por qué? Porque los jueces lo están aplicando. Pero además, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional desde el 2008 ya había desarrollado una temática muy importante. Y de ahí que yo le haya hecho énfasis en cuándo nosotros presentamos este pedido de prescripción. Y me refiero a la temática que está referida a la prospective overruling. ¿Qué significa esto? Que todo precedente que emita un órgano jurisdiccional o una máxima instancia como es la Corte Suprema debería ser aplicado para aquellas peticiones que ocurren posteriormente al desarrollo del precedente y no atacar las que ya han sido resueltas o las que están en trámite. ¿Por qué? Porque esa lógica recién se va a aplicar para casos futuros a atender, no aquellos casos que hayan sido presentados anteriormente. ¿Y qué dice la Corte Suprema sobre esto? Dice, con la expresión prospective overruling nos referimos comúnmente a aquel fenómeno conocido especialmente en Estados Unidos, pero difundido también para el civil law, como nosotros, en virtud del cual un juez normalmente, una Corte Suprema, cambia su propia línea jurisprudencial. Y en efecto, señor juez, usted va a tener que evaluar que la Corte Suprema cambió una línea jurisprudencial de aplicación uniforme de la ley 31.751, porque la Corte Suprema ahora nos dice, incluso hay una última casación que dice, no importa, la ley no tiene ninguna vigencia, así hayan hecho una nueva ratificación en el legislativo con la ley 32.104, no importa eso, porque finalmente nosotros ya hemos emitido el acuerdo 5/2023, cuando la propia Corte Suprema, antes del acuerdo, ya tenía una línea jurisprudencial de sí aplicar la ley 31.751. Y sigue diciendo la Corte Suprema, ¿no? El Tribunal Constitucional, cuando la Corte Suprema cambia su propia línea jurisprudencial, estableciendo al mismo tiempo que se aplique solo para casos futuros y decidiendo el caso puesto al examen sobre la base del viejo criterio. Eso es lo que quiere decir el Tribunal Constitucional desde el 2008. Y en esa misma sentencia señala expresamente, se advierte que se ha aplicado el prospective overruling, que consiste en un mecanismo mediante el cual todo cambio de jurisprudencia no adquiere eficacia para el caso decidido, sino para los hechos producidos con posterioridad al nuevo precedente establecido. Aquí estamos hablando de un hecho anterior, estamos hablando de una petición procesal desde el 23 de octubre del 2023, y precisamente es simple obtener esa data o esa fecha. Si usted va, incluso hoy que presenté mi apersonamiento, en el cargo de mi apersonamiento dice fecha de inicio de este incidente, 23 de octubre del 2023. Eso es importante porque en efecto la Corte Suprema, en ese caso del acuerdo plenario 5/2023, ¿cuándo la emite? El 28 de noviembre del año 2023. Es decir, más de un mes después de haber hecho la petición basada en la ley. Entonces, señor juez, no solo se trata de verificar plazos de prescripción, si está de acuerdo o no, sino que en este caso usted también va a tener la oportunidad de resolver una temática importante como el prospective overruling, pero además va a tener que resolver por qué la Corte Suprema, antes de su acuerdo plenario, sí aplicaba la ley 31.751 con total libertad y con total sujeción a la ley, y sin embargo después la está negando. ¿Por qué?
¿Y en dónde lo aplicó la Corte Suprema? Para ser más expreso, Corte Suprema aplica ley 31751 en la casación 1387-2022 Cusco, en el recurso de nulidad 1538-2022 Lima, en la consulta 1423 Nacional y en la extradición activa 042 Lima. En estas 4 jurisprudencias que generan uniformidad de criterio, la Corte Suprema sí aplicó la ley. ¿Y cuándo se dio esto? Antes del 28 de noviembre del 2023. Pero eso no quiere decir que jueces como usted, y lo digo con mucho respeto, o cualquier juez de un distrito judicial distinto no vaya a aplicar la ley, porque sí lo están haciendo y están determinando que en efecto la ley está vigente y que un acuerdo plenario no tiene la contundencia ni la capacidad legal para declarar la inconstitucionalidad de una ley que ha sido formalmente publicada y que además tiene criterios de razonabilidad. El número +1, que yo le sumo a todos mis cuadros de prescripción, no es un número arbitrario, es un número que está basado precisamente en lo que dice la ley 32-104, que lo que se buscó como finalidad es tener una ley que permita también una garantía a los procesados de que no van a ser en efecto investigados o procesados de manera ilimitada. Tiene que haber un plazo razonable. Y eso es precisamente, con esto cierro, la crítica a este caso, señor juez, porque en este caso llevamos demasiado tiempo, no se ha hecho pericia contable, la Fiscalía ni siquiera no puede cuantificar científicamente, ¿no? Y con una pericia contable cuál es el daño causado en el caso del Club de la Construcción, y aún así la Corte Suprema espera que se duplique el plazo cuando han tenido todo el tiempo suficiente y hasta la fecha ni siquiera tenemos una acusación penal, pese a que la investigación preparatoria culminó en junio del año 2023. Entonces, bajo ese sentido, doctor, solicito que se declare fundada este pedido de prescripción y quedo atento al debate siguiente. Gracias. Bien, muchas gracias, señor abogado. A ver, señor fiscal, antes de continuar, señor fiscal, una precisión. ¿En qué página está la precisión respecto a este señor Javier Leisuit en la disposición 56? O de repente el señor abogado tiene ese dato. ¿A qué página está patrocinada la precisión de la imputación? Lo busco, dame unos minutos. Yo se la puedo dar, señor magistrado. Las imputaciones en la disposición respecto al señor Leisuit en la disposición 56 están a partir de la página 694. 694 me dice, ¿no? Sí, señor magistrado, hablando de las imputaciones. Sí, el número 15. Bien, gracias, ya lo tengo a la vista. Bien, adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a empezar mi locución, primero invitando al abogado, porque parece que no ha leído bien la disposición número 56, y voy a hacer también una proyección. No sé si me puede permitir. Señor fiscal, por favor, nos dijimos con corrección, no es un debate dirigido a personas, por favor. Correcto, señor magistrado. Pero sí quiero, señor magistrado, de todas maneras, dejar constancia que si la defensa ha hecho atribución al Ministerio Público, el Ministerio Público en ese sentido también ha hecho este comentario respecto a la defensa. De todas maneras, retiro lo dicho, señor magistrado, por la salubridad de la audiencia. Bien. A ver, su presentación, señor fiscal. Sí, de igual manera, señor magistrado, es corta. No sé si se puede ver. Sí lo visualizamos. Señor magistrado, al señor Leisuit se le ha imputado, conforme bien lo ha señalado la defensa, los delitos de colusión agravada, cohecho activo genérico, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Entendemos que la presente excepción deducida solamente son por los delitos de colusión agravada, cohecho activo genérico y asociación ilícita. Respecto al delito de colusión agravada, señor magistrado, la defensa no le ha contado toda la verdad.
Tenemos 4 procesos de selección por las cuales se le está imputando al señor Javier Ley Ciucho. La licitación pública internacional 01-2012, la licitación pública 02-2012, la licitación pública 29 del 2012 y la licitación pública internacional 01-2013. Si bien es cierto, en la disposición número 56 se ha señalado las circunstancias en que se habría producido el acuerdo entre el señor Ley Ciucho con los diferentes miembros del comité a través de la intermediación del señor Garnica Arenas, que era el gerente general de obras de Provías Nacional. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo, que se trata de colusión agravada, de la imputación del delito de colusión agravada. Entonces, no solamente nos centramos en lo que es el acuerdo colusorio, sino también en el probable perjuicio patrimonial que se haya producido al Estado. Entonces, nos vamos a fijar no tanto en la esfera en que se haya producido el acuerdo, sino en el momento en que el Estado hace el desprendimiento patrimonial producto del acuerdo subrepticio ilícito. Y en la disposición 56, y bien en las imputaciones no se ha centrado, pero en la esfera fáctica que se ha presentado en la disposición número 56, hemos fechas en algunos casos concretas y en otros casos relativas respecto a las licitaciones públicas internacionales, y son las que voy a detallar. En la licitación pública internacional 01-2012, finalmente, después de la entrega de la Buena Pro, tenemos la suscripción del contrato, fecha desde el cual ya quedaba expedito esta licitación para el pago del adelanto directo, fue el 13 de noviembre del año 2012. Esto lo encontramos, señor magistrado, en la página 234 de la disposición número 56. En la licitación pública número 02-2012, tenemos que el adelanto directo, producto de la concertación, se realizó el 4 de diciembre del año 2012. Esto lo encontramos en la página 252 de la disposición 56. A ver. La número 9, 2014. Disculpe, señor fiscal, a ver, le voy a todo caso para hacer el seguimiento. ¿Me puede volver a repetir las páginas? Me dice la primera página. Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado. En la licitación pública internacional 01-2012, el acápite que corresponde al adelanto directo, después de la firma del contrato, lo encontramos en la página 234 de la disposición 56. En la licitación pública 02-2012, el pago del adelanto directo que efectúa el Estado a favor de la empresa es el 4 de octubre del 2012 y lo encontramos en la página 252. La licitación pública 29-2012, en este proceso de selección, ya culminado después, se hace el pago del adelanto directo el día 23 de julio del año 2013. Lo que encontramos en la página 460 de la disposición número 56. Por último, tenemos la licitación pública internacional 01-2013, no licitación pública, así nomás como lo ha mencionado la defensa, sino es una licitación pública internacional 01-2013, cuya firma del contrato se realizó el 20 de noviembre del 2013. Y esto lo encontramos en la página 484 de la disposición 56. Del mismo modo, señor magistrado, acá también el Ministerio Público es de la opinión de que se trata de un delito continuado respecto a la colusión. Entonces nos vamos a fijar en la fecha más del último acto, que el Ministerio Público está teniendo lo que sería el 20 de noviembre
del año 2003. Subsumido los hechos en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, señor magistrado, modificado por la ley 29.758, vigente en todo este escenario temporal, tenemos que la sanción para la colusión agravada se sitúa entre los 6 a 15 años de pena privativa de libertad. O sea, tenemos una prescripción extraordinaria de 22 años y 6 meses. La fecha de la disposición fiscal que incorpora el señor Ley Ciucho es la disposición número 18, que se expidió el 6 de mayo del año 2019. Entre el 20 de noviembre del 2013 al 6 de mayo del año 2019, fecha en que se formalizó se amplió la formalización de la investigación preparatoria respecto al procesado Javier Ley Ciucho, han transcurrido 5 años, 10 meses, que no están ni en el tercio mínimo de la prescripción extraordinaria. Pero, habiendo transcurrido 5 años, 10 meses, opera la suspensión de la prescripción según lo estipulado en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, que ya también voy a hacer mención cuando terminemos este cálculo temporal que estamos vislumbrando. Respecto al cohecho activo genérico, señor magistrado, tenemos este cálculo. Respecto a los 4 procesos de selección imputados al señor Javier Ley Ciucho, tenemos un escenario de pagos que han sido a veces, en algunos casos, no de un solo pago, sino a veces hasta en dos armadas. En la licitación pública 01-2012, perdón, la licitación pública internacional 01-2012, tenemos que se hicieron 2 pagos. Uno, el 14 de diciembre del año 2012 y otro, el 26 de abril del año 2013. La licitación pública 02-2012, también tenemos que los pagos se hicieron en 2. El 19 de abril del año 2012 y el 23 de septiembre del año 2014. La licitación pública 29 del 2012, el pago se habría realizado el 16 de agosto del año 2013. Y en la licitación pública internacional 01-2013, el pago se habría realizado el 8 de enero del año 2014. Sacando el cómputo del delito continuado, señor magistrado, vemos que el último hecho habría sido el 23 de septiembre del año 2014. Subsumidos los hechos al artículo 397 del Código Penal, modificado por la ley 30.111, tenemos que la sanción máxima es de 6 años. La prescripción ordinaria operaría a los 9. La disposición fiscal, la disposición número 18, se emitió, como bien mencionado, el 6 de mayo del 2019, por lo que a la fecha de emisión de la disposición que amplía investigación preparatoria contra el señor Javier Ley Ciucho, transcurrieron 4 años y 8 meses, tiempo en el cual opera la suspensión estipulada en el artículo 339.1 del Código Procesal, ¿no? Que a la fecha, pues, contamos con 5 años, 6 meses del periodo de suspensión. Por último, señor magistrado, respecto a la asociación ilícita, tenemos igual que en el cohecho, la última acción que se habría cometido fue el 23 de septiembre del 2014, que esto no significa, y esto sí lo quiero dejar en claro, esto no significa que la organización criminal o asociación ilícita haya concluido sus acciones ilícitas en esta fecha, porque en otras licitaciones contra otros imputados tenemos otras fechas, inclusive que sobrepasa este mes de septiembre del 2014.
Pero bueno, para tratar de hacer un cómputo, señor magistrado, y demostrar que acá no ha prescrito nada, es que voy a tomar como referencia este 23 de septiembre. Pero eso simplemente es meramente ilustrativo, puesto que la asociación ilícita tuvo una continuidad después de esta fecha. Respecto al delito de asociación ilícita, se ha subsumido en el tipo penal, estatuido en el artículo 317, primer y segundo párrafo, literales A y B del Código Penal, modificado por la ley 30.077, porque en la entrada en vigencia de esta ley, ya, a esta fecha, 23 de septiembre de 2014, ya había entrado en vigencia esta ley. ¿Cuál es la sanción? De 8 a 15 años, señor magistrado, y de igual manera que en el delito de colusión, tenemos que la suspensión, del periodo de suspensión del artículo 339.1 del Código Procesal Penal, han transcurrido 5 años, 5 años, 6 meses. No obstante, señor magistrado, que tenemos un plazo de prescripción extraordinaria de 22 años con 6 meses. Viendo el verdadero escenario, voy a dejar de compartir, viendo el verdadero escenario fáctico, señor magistrado, que está enunciado en la disposición número 56, me toca ahora mencionar que la defensa nos hace referencia a la ley 31.751 respecto al plazo de la suspensión del periodo de prescripción. Pero, señor magistrado, ¿qué nos ha presentado la defensa en esta audiencia? Nos ha presentado algunos casos excepcionales en los cuales no se habría respetado la Constitución política y nos quiere hacer creer aquí en esta audiencia que se trata de un criterio ya jurisprudencial. Conocemos nosotros que para hablar de jurisprudencia hablamos de la existencia de una serie de resoluciones que van en el mismo sentido y que fijan una posición jurisdiccional. Contrario a ello, nos está presentando la existencia de algunos casos excepcionales y nos dicen de manera contradictoria que existe un debate, ¿no? Que algunos jueces sí, algunos jueces no. Entonces, no estamos hablando de un sentido jurisprudencial lato. No debemos olvidar, señor magistrado, que las modificaciones que se vienen haciendo y que son bien cuestionadas, incluso quieren llegar al punto de quitar a la magistratura la potestad de hacer control constitucional y convencional. El caso, señor magistrado, que hoy se está debatiendo, está en sus manos y está bajo su posición discrecional. Y por eso es que yo, en este momento, le solicito, señor magistrado, que se respete lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política y que se haga un control constitucional y convencional, puesto que esta ley que relaja el ámbito de la suspensión de la prescripción colisiona con lo estipulado en el artículo 11 de la Convención de Viena. Y el Perú está en la obligación de acatar estas convenciones. Dentro de la misma corte, de esta corte, señor magistrado, no debemos olvidar que ya se ha emitido un pronunciamiento también en el caso la resolución número 87, ¿no? De fecha 20 de julio del año 2023, expedida por el señor juez Chávez Tamariz, en la cual inaplica esta ley 31.751. Y así como el abogado ha traído excepciones, también existe por el otro lado posturas en que la magistratura ha respetado su potestad de hacer control de convención y constitucionalidad cuando se está creando un escenario en que inclusive se le quiere quitar esa potestad
a los jueces. Esa es mi locución, señor magistrado. Eso es todo. Bien, muchas gracias, señor fiscal. A ver, la abogada de la Procuraduría. Muy puntual, señor juez, porque el señor fiscal ha sido bastante concreto y ha ilustrado perfectamente las licitaciones en las que el investigado Ley Ciucho se encuentra inmerso a través de la disposición 56. Y son 4 licitaciones, 2 licitaciones internacionales y 2 nacionales, así como hemos evidenciado que la defensa del señor Ley Ciucho considera que debería ser colusión simple. Sin embargo, eso no es la imputación. O sea, él parte de una imputación errada, porque el Ministerio Público le está imputando colusión agravada, y él no puede decir que porque no hay medios de prueba, por lo tanto, hay que considerar que la imputación debería ser colusión simple, y bajo esa perspectiva, entonces debería contarse un plazo distinto, ¿no? Eso no es correcto, por lo menos para efectuarse el cómputo de la prescripción. Y en cuanto a los otros 2 delitos a los que ha hecho referencia, en efecto, los marcos que ha utilizado la defensa para poder considerar la prescripción definitivamente no son correctos. El señor fiscal ha presentado un cuadro conforme a la disposición 56 que están enmarcados hasta septiembre del 2014, por lo que, señor juez, en ninguno de los delitos que ha solicitado la defensa que prescribe el caso le ampara el derecho, por lo que solicitamos se declare infundado su pedido. Bien, gracias, señora abogada. A ver, la abogada defensora algo quiere agregar en el debate. Sí, doctor. Breve, nada más. En este caso, lo primero que quiero rescatar de parte de la Fiscalía es que la Fiscalía se dirige a su despacho señalando, usted tiene la discrecionalidad. Eso es muy importante, porque en efecto, en este momento, un juez que atiende este tipo de causa tiene discrecionalidad de escoger 2 temas. O aplico la ley, que es un mandato también constitucional, porque la Constitución también regula el derecho al debido proceso, al plazo razonable, a la tutela jurisdiccional efectiva, o aplico un acuerdo plenario. Ese es el mismo sentido que nosotros le estamos pidiendo, y de hecho ahí nos da la razón, porque la Fiscalía en ningún momento le ha dicho, señor juez, usted está sujeto a lo que ya dice el acuerdo plenario. No, le ha dicho, usted tiene la discrecionalidad, por tanto usted puede, en este momento, al resolver la causa, determinar si aplica la ley, tal como está por mandato constitucional, o aplica lo que dice el razonamiento de un acuerdo plenario, que repito, la misma Corte Suprema lo aplicaba, y cuando emite el acuerdo plenario, cambió de posición. Pero eso no quiere decir que usted no tenga esa discrecionalidad, porque el control difuso, señor juez, no es una exigencia obligatoria. Precisamente el término discrecionalidad es el que resguarda aplicar o no el control, o hacer efectivo o no el control difuso. ¿Por qué? Porque la ley no ha sido derogada. La ley no ha sido sometida a control concentrado por el Tribunal Constitucional, sino que usted tiene esa potestad basado en los argumentos que le he explicado. Ahora, si la Fiscalía nuevamente nos dice, bueno, la defensa está equivocada porque no le ha contado todo, y hay que ubicarnos más bien en el último momento del acto, primero de la colusión, y lo ubica el 20 de noviembre del 2013, no octubre. Ahí hay un tema puntual. ¿Por qué nosotros ubicamos a octubre? ¿Sabe por qué? Porque quisimos extender todo el acto al tiempo lejano más posible. El señor juez, ¿me escucha? Creo que se ha paralizado. Sí, a todo lo escucho. Ya, entonces le decía, nosotros cuando postulamos la colusión y la fecha de la concertación, ¿por qué? Porque tratamos de ubicar la concertación en el acto de otorgamiento de la buena pro, que era el más lejano a la situación, al contexto de la licitación. Pero en realidad, señor juez, si usted nota, la Fiscalía, aún después de tanto tiempo de investigación, ni siquiera ha diferenciado cuándo se da el acto de concertación. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, que el acto de concertación también se da en el contrato. No, el contrato es la parte consumativa del delito, no es el acto de concertación. No existe ni siquiera una determinación de la fecha concreta. Pero bueno, asumamos que es el 20 de noviembre del 2013, el acto de concertación final de la licitación 1-2013. Igual está prescrito. Igual aplicando la ley 31751 y la 32104 está prescrito. No, lo mismo pasa con el cohecho
que lo coloca la Fiscalía como fecha última del acto de pago el 23 de septiembre del 2024. ¿Qué estamos? 22 de noviembre del 2024. El 23 de septiembre del año, perdón, la Fiscalía lo ubica en la fecha del 23 de septiembre del 2014. Más 10 años, aplicando la ley 31751, sería 23 de septiembre del 2024. Ya nos hemos excedido incluso en un año en su propio argumento de la Fiscalía. Entonces, si la Fiscalía nos quiso ubicar cronológicamente porque entiende que al momento de darle las fechas a usted estuvimos equivocados, pues en su propia fecha, aplicando la ley, también está prescrito. Y en el caso de la asociación ilícita, ahí hay todo un tema, porque la Fiscalía dice, bueno, la asociación ha participado entre todo el año 2011 al 2014. Pregúntenle a la Fiscalía, que la Fiscalía aclare, ¿cuál es el último acto supuesto de la organización o de la asociación ilícita? No existe. Por tanto, si las imputaciones en concreto son únicamente hasta la licitación pública del 2003, y el último pago que ubica como parte de esta asociación supuesta, que dice que está el señor Ley Ciucho, es el 23 de septiembre del 2014, entonces también está prescrito. ¿Por qué? Porque no hay más actividad que se le pueda imputar por asociación ilícita. Por ese sentido, es que incluso tomando la fecha de la Fiscalía, este tema está totalmente zanjado. Entonces, lo único que queda, señor juez, es señalar, y ahí sí una corrección de parte. Jurisprudencia es todo lo que emiten los tribunales. Jurisprudencia uniforme es lo que yo decía y señalaba que la Corte Suprema ya había emitido. Si la Corte Suprema tiene por lo menos 4 de esos pronunciamientos que yo le he mostrado, hablamos ya de una jurisprudencia uniforme, que fueron aplicadas antes del acuerdo plenario. Y lo que no ha dicho nada la Fiscalía y no ha rebatido en absoluto es mi tesis de aplicar el prospective overruling. No lo ha dicho, no lo ha explicado y no sabemos cuál es su posición al respecto y cuál es el contraargumento que va a utilizar para que usted resuelva sobre esa temática que se le ha planteado en esta audiencia. Eso es todo. Señor fiscal. Sí, señor magistrado, en lo que he mencionado. En primer lugar, si se ha mencionado el criterio discrecional es porque el Ministerio Público es respetuoso de la potestad jurisdiccional. Nos menciona el abogado que el acto de concertación había sido en la fecha del contrato. Insisto, hay que leer mejor la disposición número 56, que tiene inclusive un desarrollo de subtítulos donde se va de manera pormenorizada señalando cómo se ha producido esto. Existe un ítem donde se habla de justamente la comunicación indirecta que ha existido entre el señor Leisio y los miembros del comité a través del señor Garnica. Y también existe, conforme está señalado en las páginas que he mencionado hoy, las fechas de que se habrían realizado los pagos de parte del Estado al empresario como adelanto directo, desprendimiento patrimonial del Estado. ¿En qué momento se ha mencionado que la concertación se hace con el contrato? No nos dejemos sorprender, señor magistrado. No existe tiempo de duración en la asociación ilícita o la organización criminal Club de la Construcción, porque si bien es cierto, esta investigación se centra entre los años 2011 al 2014, esta organización criminal siguió operando hasta después del 2014. Pero acá se ha zanjado una fecha hasta el año 2014, porque son las fechas de los procesos de selección que son materia de este proceso. Pero la organización criminal siguió funcionando. Por eso es que hay otras investigaciones en otros órganos jurisdiccionales respecto también a la operación del Club de la Construcción, pero en otra data, en otras licitaciones. Y respecto a lo otro, señor magistrado, el Ministerio Público no tiene por qué contestarle a la defensa lo que está solicitando respecto al overruling, porque para el Ministerio Público, con la sola interpretación de la ley penal y procesal penal, el delito no ha prescrito. Y eso está claramente detallado en los cuadros que hoy he presentado. Muchas gracias.
La abogada de la Procuraduría. Solo, señor juez, respecto a su facultad y su potestad en cuanto a la decisión que pueda tomar, debemos considerar, señor juez, que el acuerdo plenario 5/2023 que se ha emitido es de aplicación de jueces hasta el momento. Si bien los acuerdos plenarios, por su naturaleza, directamente no son vinculantes, pero forman parte de los acuerdos y, digamos, necesidad de que los jueces, cuando emitan un pronunciamiento, sean uniformes. Que después de eso se haya emitido una ley a la cual se hayan emitido 2 o 3 pronunciamientos posteriores a nivel de casación, no genera ninguna vinculación para los jueces, más aún si no han señalado en sus resoluciones en casación, recursos de nulidad, como ha señalado la defensa, que estos sean vinculantes. Porque recuérdese que doctrina jurisprudencial vinculante es la que emite en casación en la Corte Suprema. Sin embargo, no lo han hecho así. En lugar de ello, aún sigue vigente el acuerdo plenario 5/2023, que es aplicado por los jueces. Eso sería todo, señor juez. Bien, gracias, señora abogada. Bien, a ver, antes de acabar el debate, solamente el juzgado va a hacer algunas consultas. La señora abogada. Señor abogado, entiendo que para emitir pronunciamiento tiene que partir de la disposición número 56, ¿no es así? En la disposición 56 aparece que al señor, a su patrocinado Javier Ley Xucho, se le está imputando colusión agravada con la ley 29.758. Es colusión agravada, no es colusión simple, como usted ha indicado. ¿Qué hacemos con eso? Doctor, yo precisamente mi argumento era que usted ubique en la disposición dónde está el desarrollo del supuesto agravado. Más allá de que el texto o el título sea colusión agravada. Me refiero a dónde está el perjuicio patrimonial. Claro, lo pueden cuestionar, la procuradora puede hacer gesto que no está de acuerdo, que es ilógico, pero esa es mi posición. Y tienen que resolver sobre lo que yo estoy razonando, porque así lo hemos escrito y lo hemos precisado, porque nosotros leemos la disposición 56, el título dice colusión agravada, pero no hay un desarrollo de cuál es el perjuicio concreto por las licitaciones que se le atribuye al señor Ley Xucho. No está. En concreto, no está. Si usted lo revisa, título sí, está perfecto, eso no lo cuestiono, pero el desarrollo no lo está. ¿Pero usted cree que una excepción de precisión tendría yo que verificar ese aspecto? Yo creo que sí es posible. De plazo. Sí. Bien. Solamente esa precisión. En todo caso, vamos a poner en despacho cada SOB y voy a notificar la decisión a las casillas electrónicas. Colegas, siendo las 9:57, damos por concluida la presente audiencia. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos. Señor juez. Buenos días, las partes.